Estoy con el magistrado Reinaldo Reyes para hacerle una pregunta acerca de la reforma al Poder Judicial. Magistrado, ¿la reforma todavía se puede tumbar en la Corte o ya no hay manera de seguir con este procedimiento? Mira, en términos, voy a dividir mi argumento en dos partes. La parte sustantiva de la reforma, el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo señala que el amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. Sin embargo, la Corte ha establecido criterio donde señala la posibilidad de analizar el procedimiento. ¿Por qué? Porque como sabemos, fue una reforma fast track, es una reforma donde no se debatió, no se discutió artículo por artículo de esta trascendental reforma, no se tocaron las implicaciones de la división de poderes, la independencia judicial, la violación de los derechos humanos de los ciudadanos que fungimos como jueces constitucionales, magistrados, inclusive de los señores ministros. Esta reforma inclusive se aprobó en la madrugada por una legislatura del estado de Oaxaca. Todas esas irregularidades que existieron desde antes del 1 de septiembre, que continuaron en el transcurso de esos 10 días, desde luego que puede ser materia de análisis, porque el Poder Revisor de la Constitución realizó una alta cirugía, pero no lo hizo de una manera muy rápida, sin análisis, sin responsabilidad, sin patriotismo, lo que requería y lo que exige la voz del pueblo, sobre todo en una reforma tan trascendental. Perdón, magistrado, pero para ver si entiendo bien, a pesar de que el amparo no va contra reformas constitucionales ya hechas, el amparo sí puede proceder si el procedimiento, el modo en el que se debatió o se formuló esta reforma fue de manera inadecuada, no fue de acuerdo como lo marca la ley. Exactamente, porque el artículo 71 constitucional en su contexto señala que hay un trámite preferencial a las iniciativas de ley. Y eso para evitar de que el proyecto de iniciativa de ley no quede trunca cuando proviene del presidente de la República o de la presidenta de la República. Sin embargo, el último párrafo del artículo 71 señala que este principio o criterio de trámite preferencial no aplica a las adiciones o reformas a la Constitución. Es decir, se requiere de un análisis más serio, responsable, patriótico, y sabemos que esta es una reforma que tiene muchas irregularidades, es emanada del fango. Y así, ahora, voy ahora al tema sustantivo. El tema sustantivo de la reforma, yo considero que sí es materia también de análisis por parte a través del amparo, porque sería tanto como permitir el retorno, imagínese usted, el retorno a la esclavitud, a la violación de, pues, simplemente la prisión preventiva oficiosa que internacionalmente se ha descalificado, o algunos temas de importancia como es el arraigo, o temas muy sensibles que la pena de muerte, por ejemplo, ¿sí?, que está proscrita en nuestra Constitución, que retornara. Desde luego que formalmente sería una reforma constitucional, pero se incorporaron, en este caso, violaciones a la división de poderes, no se contempló a la división de poderes, la necesaria división de poderes, que es el primer paso, la desaparición de la división de poderes es el primer paso a una dictadura. Eso no es voluntad del pueblo mexicano. El pueblo mexicano, desde que la Constitución es Constitución, se estableció una correcta división de poderes. ¿Para qué? Para vivir en un Estado de Derecho. Se rompe esto.
Eso en el terreno de los hechos se rompe totalmente y creo que, y considero, o me parece que se incorpora un texto que en sí mismo hace a la Constitución una incongruencia interna en nuestro propio texto constitucional. Para ver si lo entiendo bien, si por ejemplo se les ocurriera reformar el que, ¿sabes qué? De ahora en adelante, como lo dicen la mayoría de los senadores, diputados y se pasó por las legislaturas, de ahora en adelante es posible la esclavitud. Pues entonces la Constitución caería en una contradicción, porque por ejemplo en su artículo 1 se le da lugar a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo estás reformando algo que hace que la Constitución se contradiga entre sí? Eso no tiene sentido. Es muy correcta tu observación. Inclusive hay un artículo ahí transitorio donde establece inclusive límites porque prohíbe la interpretación, dice, marca una literalidad en su interpretación que es una aberración, porque rompe simplemente con el principio de progresividad que prevalece en nuestra Constitución. En su artículo primero, simplemente el primer artículo constitucional, donde se parte de la base de que los derechos humanos, por ejemplo, no nos son otorgados por la Constitución, nos son reconocidos porque están previamente, somos titulares de derechos humanos y en la Constitución únicamente lo que hace es reconocerlos. Se incorpora una modificación. Son textos que ameritan un análisis jurídico responsable. Esto no tiene que ver con alguna postura ideológica. Eso siempre lo he sostenido. Eso tiene que ver con una postura que es incolora, que tiene una visión de Estado, de lo que es un Estado de Derecho, y que esto no se analizó. Los debates que existieron, las discusiones que existieron al seno de la Cámara de Diputados, al seno de la Cámara de Senadores, fue descalificativos entre los propios partidos, inclusive de una profunda ignorancia, vergonzosa ignorancia, porque hubo un legislador, que era un diputado, donde afirmaba que hablaba acerca de una reforma constitucional, pero al Poder Legislativo. Es decir, no sabía y creo que no saben ni siquiera de qué temas se trataron. La trascendencia, un diputado hablaba de un caso específico de un juez que habían liberado algo en relación con una menor de edad, pero ese no es un juez constitucional. Y entonces aquí nos damos cuenta de la poca seriedad y simplemente la vergonzosa ocurrencia de hacer de jueces a través de una insaculación, de una tómbola. En fin, es vergonzoso y creo que nuestro país, me parece que nuestro país, sea cual fuere la doctrina o el color partidista de que se trate, no se merece esto. No se merece esto. Correcto, magistrado. Pues muchas gracias y como siempre los invito a dejar en los comentarios sus dudas, sus inquietudes, cualquier tipo de punto de vista para que si se necesita aclarar algo más, lo hagamos a través de otro video. Hasta la próxima.